Querido Topo, Buenos días. empezamos la etapa 9. Y en el capítulo anterior empezamos la etapa 9 en Kenia junto a nuestro amigo Topo. El A es llegar a donde íbamos. Por donde Que nos queremos queda- Con él nos dirigimos hacia el Masai Mara a través de pistas embarradas y siempre por tierras Masai. Bueno, primera, es que no la puedo levantar, tío, porque me resbalo. Así hasta llegar a Sekenani Camp, hotel campamento donde arrancamos el capítulo de hoy. Aquí viene todo el mundo. Aquí sí que no puedo decir que te he traído solo a ti. O sea, ¿esto no es único? No, esto aquí vienen todos los amigos, no amigos y enemigos, porque el sitio hay que promocionarlo. O sea, aquí traes gente en coche y en moto. Sí. Porque tú llevas haciendo tours, ¿cuánto? Pues como 20 años. 20 haciendo años. safaris fotográficos. Y también en moto. Y en moto últimamente hace 3 o 4 años, porque no había motos. Nada, la moto se me cayó pues 3 o 4 veces y a Topo una. Y nos reímos bastante, la verdad. Nada, muy bien, muy espectacular, muy bonito el día. Y luego llegamos aquí y claro, pues es que así cualquiera. Todavía me levanto con ganas de montar en moto y descubrir nuevos caminos, nuevos horizontes. Esta vegetación donde está metido las tiendas, donde duermes tú, este pedazo vergel, esto ha sido gracias a 30 años de que no se metan aquí las vacas y la fauna a comérselo. Porque cuando yo llegué aquí, esto estaba casi abierto. Entonces la maravilla de este campamento es eso, la vegetación que ha ido creciendo ella sola. Nos han preparado una oficina aquí que aclara. Si te sales fuera de Sekenani, llega la internet, la señal, pues aquí monta la oficina. Hemos decidido descansar un día en Sekenani Camp y aprovechar para trabajar. A la mañana siguiente y tras una noche lluviosa, arrancamos. Bueno, lleva toda la noche lloviendo. ¿Y qué hacemos hoy? ¿Dónde vamos? Hoy vamos a seguir bordeando la reserva de Masai Mara. Estamos en el este, cerca de Tanzania, y nos vamos al otro lado, al oeste de la reserva, a ver si cruzamos el río Talek, Ese es el punto crítico del día. el último punto crítico, y luego toda la etapa vamos a tener barro por todos los lados. Y esperemos que fauna. Y mucha fauna, sí, porque estamos rodeando el parque, no hay valla, pues la fauna entra y sale. Conmigo es igual, o sea, de suerte. ¡Vaya! ¡Hala! ¡Let's go! En Masai Mara, como en la mayoría de los parques nacionales de África, no se puede entrar en moto. Por eso vamos a intentar bordearlo para llegar hasta Kandili Camp, un hotel campamento que se encuentra en la otra punta del parque. La única incógnita del día es que la pista atraviesa el río Talek y no sabemos cómo estará. Los Masai nos quitan de la cabeza la idea de cruzarlo porque el cauce está muy alto después de las lluvias de ayer y el suelo es arenoso. Así que no nos queda otra que avanzar río arriba hasta encontrar un puente. Este es el río Talek, que como estamos en la conservación privada, han hecho un puente. Vamos a ver si nos dejan cruzar. Las conservaciones privadas son grandes fincas, generalmente colindantes con los parques nacionales, conservadas y explotadas por empresas privadas con fines turísticos. Para poder atravesar estas fincas, o bien estás alojado en uno de sus hoteles, o bien pagas una buena cantidad, o bien dejas que Topo convenza a los guardas para que nos dejen cruzar. Donde montan hoteles de lujo y solo dejan entrar a los que pagan, a los que van al hotel. Pero como vamos en moto y no hemos podido cruzar el río a huevo, se han enrollado y nos han dejado pasar. Un lujo, ¿no? Pero un lujo. Que nos hayan dejado cruzar es algo así como que nos hubieran regalado un safari. Pero mucho mejor, porque somos moteros y nada como rodar con tu propia moto a través de fauna salvaje. Lo que se trata es de aprovechar que esto se va acabando. El tema de la fauna, el tema de los grandes espacios abiertos sin
poblaciones esto se está acabando, entonces hay que vivirlo. Para poder vivir en Asia, en Sudamérica siempre habrá tiempo, pero en África y cerca de los parques naturales, pues... $10 litros, ¿no? El famoso pueblo masái, ¿Sí? Maranor, que se llama Aiton, donde los niños te salen a visitar. Los homólogos. 40 kilómetros, pues 2 horas. 2 horitas y todo va bien, ¿no? Sí, una buena media. Ok, let's go. Hasta la otra puerta. Y al igual que ayer, el día va a terminar en una auténtica batalla contra el barro. Creo que es evidente que no hay una moto ideal para estos grandes viajes. Hoy me sobra potencia y sin embargo me falta ligereza. Pero claro, llevo 7 años transportando una vida y una productora y para eso necesito cierta potencia y cierto tamaño. Así que como otras tantas veces, enfrentarse al barro con esta moto es sinónimo de calvario. Aunque también es cierto, como bien sabéis, que lo llevo bastante bien. ¡Ah! Es que no había dónde apoyar el pie. Preocupación, pues eso, que no la caguen, que los gobiernos que tenemos por aquí que sean al final capaces de darse cuenta que el desarrollo está muy bien, pero de una forma controlada, que no solo llenarse los bolsillos es el futuro. Bueno, señores, hemos llegado, ¿no? Motos pequeñas. Si viviera aquí, macho... Igual ahora aquí la verdad es que igual me lo planteo. Kandili Camp es otro maravilloso campamento en la linde del Masai Mara. Aquí nos espera Javier, un amigo de Topo que lleva 12 años deambulando por África y que desde hace unos meses trabaja como manager en este hotel. Javi, ¿y tú qué coño haces aquí, tío? En mitad de la sabana. Pues disfrutar, ser feliz aquí en Kandili, en este lugar privilegiado y nada, rodeado de animales y de amigos masáis. William, nuestro jefe de guías masái. We are in Leopard Gorge now in Kandili Camp. You're welcome. The Leopard Gorge Conservancy. Estamos en donde la BBC filma sus documentales sobre los grandes gatos y también donde se filmó parte de Memorias de África. ¿Os habéis dado cuenta, no? Os suenan los paisajes. Pues estoy un poco rojo, ¿no? Yeah, you look like a Maasai now. A ver, look at This is the eland. This is the biggest antelope in East Africa. Pues esto es parte de las míticas llanuras del Serengeti. La parte que está en Kenia es lo que se llama Masai Mara. Es el lugar del mundo con una mayor concentración de vida salvaje, es espectacular. Y es mundialmente famoso por la migración de ñus y cebras que ocurre cada año. Requesting the government of Kenya to never allow anyone to do any poaching, like killing animals or destroying the trees or cutting the trees, something like this. I have a big worry of that, you know. Asante sana. Karibu sana. Un placer
A pleasure. Thank you so much. Nice to meet you too. Very much. Thank you very much. Welcome. Good guy. Con lo que queda. Gracias, señores. Viva la sabana de Javi. Y en el próximo capítulo, sin salirnos de Kenia, cambiaremos radicalmente de paisaje. Nos vamos a la playa. Gracias amigos por estar ahí, nos vemos la semana que viene.